Nos encontramos en Luxor. Bienvenidos a Egipto. Llegamos a uno de los ríos más legendarios del planeta, el Nilo. Navegaremos por sus aguas, las mismas que han sido testigo de miles de años de historia, rumbo a templos que marcaron la grandeza del antiguo Egipto. En este tercer capítulo llegamos a Luxor. Nos alojaremos en un barco espectacular y recorreremos el río, haciendo paradas en algunos de los lugares más fascinantes de este país. Visitaremos el famoso Valle de los Reyes, entraremos en tumbas que guardan secretos milenarios y descubriremos templos capaces de dejarte sin aliento. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte Sin Límite, Luxor, Egipto. En los capítulos anteriores exploramos el Cairo, entramos en las pirámides de Giza, nos encontramos con el faraón más famoso de la historia, Tutankamón, y descubrimos el nuevo Gran Museo Egipcio, llamado a ser uno de los más grandes del mundo. Al final del último vídeo tomamos un vuelo desde la capital hacia Luxor, el punto de partida de nuestra próxima aventura. Aterrizamos en Luxor y lo más sorprendente fue la bienvenida. Un enorme oso panda nos recibió al ritmo de música tradicional. Ya nos vamos a montar en el barco. El barco es increíble, pero os lo mostraremos más adelante. Con los primeros rayos de sol, a las 7 de la mañana, comenzamos la jornada para visitar uno de nuestros templos favoritos. Recorreremos todos los templos de la mano de nuestro guía Ahmed, la mejor forma de descubrir la historia del antiguo Egipto. Más adelante veréis lo bien que explica cada detalle. Y ahora ya nos estamos acercando a la entrada del templo. Este templo es uno de los complejos religiosos más grandes de la antigüedad. Durante más de 2000 años, los faraones lo fueron ampliando hasta alcanzar lo que vemos hoy. Estamos en la avenida de las Esfinges, una vía de más de 2 kilómetros que conecta los templos de Luxor y Karnak. Por aquí desfilaban en procesión las estatuas de los dioses. Justo aquí en la entrada encontramos todo este pasillo, todas estas estatuas del carnero, y justo aquí en el centro encontramos a Ramsés con los brazos en cruz, porque era ya, por así decirlo, para la momificación. Y si os preguntáis cómo construyeron todo esto, pues mirad, muy sencillo. Esta parte de aquí, lo que van haciendo es que ponen la primera fila de piedras y después van construyendo todo esto de aquí, es decir, van construyendo como niveles de tierra y con adobe. Y de esa forma van subiendo todo esto para ir llevando todas las piedras grandes pues a distintas alturas, así hasta arriba del todo. Y aquí en el patio, junto a la entrada, como ya habéis visto antes, también están todas las estatuas de los carneros, y en la parte de abajo está la estatua de Ramsés con los brazos, por así decirlo, en cruz. La zona a la que vamos a entrar es nuestra favorita y no es para menos. La gran sala hipóstila tiene 134 columnas de hasta 22 metros de altura, lo que la convierte en la sala con columnas más grande del mundo. Como podéis imaginar, pasear por aquí pone la piel de gallina a cualquier amante de Egipto. Sin duda fue un momento mágico. Y este templo tardaron nada más y nada menos que 1800 años en terminar la construcción. Y es uno de los más importantes junto a las pirámides y el Valle de los Reyes. Si os preguntáis que cómo construyeron todas estas columnas, es igual que en la entrada. Es decir, porque fueron, por así decirlo, poniendo los primeros bloques y después fueron rellenando todo lo demás, por así decirlo, con capas de arena, por así decirlo, hasta subir hasta arriba del todo. Después lo que hicieron es que iban quitando esa arena y ya iban, por así decirlo, pintando y decorando todas las columnas con, por así decirlo, la historia de los faraones. Entonces, ¿qué significa eso? Que arriba del todo tenemos una historia, por así decirlo, más antigua, y conforme van bajando, pues la historia, por ejemplo, de sus hijos, sus nietos, etc. Y una cosa que llama muchísimo la atención de las columnas es que los jeroglíficos y los dibujos conservan los colores originales de hace miles de años. Y bueno, sin duda es que pasear por aquí, por las columnas, por todas las cosas, es como después de tantísimos años estudiando todo esto, pues se te ponen los pelos de punta de tal magnitud de la construcción que hay aquí.
Ahora dejamos atrás la sala de columnas para adentrarnos en otra zona también muy importante del templo de Karnak. Y el obelisco que tenemos justo aquí detrás es una pieza completa de piedra, pues eso, completamente tallada, y arriba del todo, en la antigüedad, estaba recubierta de oro y bronce. El templo está lleno de pasillos y recorrerlo por completo lleva alrededor de 2 horas debido a su enorme extensión. Y realmente hay 2 tipos jeroglíficos. Este de aquí, que se llama bajo relieve, y es porque simplemente que los dibujos están metidos hacia adentro, que significa que nadie puede pintar sobre ellos. Sin embargo, después aquí a continuación encontramos el alto relieve, que es este de aquí, y realmente si viene un faraón posteriormente podría después dibujar sobre eso. Este escarabajo de aquí es el de la buena suerte, entonces según dice la leyenda hay que dar 7 vueltas para que nos dé buena suerte. Y este obelisco de aquí es más pequeño que los demás porque hubo un terremoto y este de aquí, que al parecer era de peor calidad, se cayó. Entonces pues lo que hicieron fue reconstruirlo, pero ya en épocas posteriores. Este pequeño lago que vemos se alimenta del río Nilo y en la antigüedad era utilizado por los sacerdotes para purificarse. Es momento de dirigirnos a nuestra siguiente parada en Luxor, el templo que lleva el mismo nombre de la ciudad. Dedicado a la realeza, su construcción comenzó hacia el año 1400 a.C. Y una curiosidad aquí del templo de Luxor es que todo este paseo de aquí son 3 kilómetros que en línea recta hasta el templo de Karnak. Y este templo además está muy bien conservado porque hasta el año 1800 y algo estaba completamente enterrado en la arena, hasta que un descubridor francés fue el que empezó a desenterrar todo esto y ya lo destapó. Y aquí en la entrada del templo de Luxor encontramos 2 obeliscos, que este de aquí la verdad es que está muy bien conservado y este de aquí se encuentra en la Plaza de la Concordia de Francia, porque Egipto se lo regaló en ese momento al rey de Francia. Acceder al templo entre los colosos de Ramsés II impone por su inmenso tamaño, pero lo más interesante está en el interior, como descubriréis a continuación. Hay 2 estatuas de Ramsés II y sobre el hombro está escrito los nombres de cada estatua. El primero es el faraón de los 2 territorios, quiere decir Alto y Bajo Egipto, y el otro se llama el Sol de los faraones. Y toda esta zona de aquí hay una mezcla de religiones, incluso encontramos ahí arriba una mezquita, también hay otra parte donde está construida una parte cristiana, entonces bueno, aquí hay una mezcla de civilizaciones que la verdad es que también queda curioso. Antes de llegar a la parte más profunda del templo, encontramos columnas y estatuas que recuerdan al complejo de Karnak. Y mientras avanzamos hacia el interior, os contamos una curiosidad. La mezquita que habéis visto hace un momento es de época medieval, sigue en uso hoy en día y está construida sobre ruinas de más de 3000 años de antigüedad. Llegamos a este patio rodeado por 73 columnas, sorprendentemente bien conservadas gracias a que el templo permaneció semienterrado en la arena hasta su descubrimiento. Aquí encontramos la zona cristiana, donde aún se conserva un altar. Y al igual que teníamos esas columnas ahí, esas columnas continuaban por aquí, pero en la época de Alejandro Magno, pues quitar todas esas columnas y puso ahí esa pared con figuras sobre él y sobre Amón. De camino a nuestra siguiente parada en Luxor, nos sorprende la cantidad de ruinas antiguas que aparecen en plena calle. Incluso estatuas de gran tamaño como las que veremos en la breve parada que haremos. Y acabamos de llegar a los colosos de Menón, que son estas increíbles estatuas gigantes rodeadas por todo el valle. Estas estatuas custodiaban un templo hoy prácticamente desaparecido, pero aún así merece la pena detenerse unos minutos a contemplarlas. Nos dirigimos al desierto para visitar uno de los lugares más fascinantes de Egipto, tanto por su historia como por la asombrosa construcción que realizaron aquí. Y ahora, después de venir del templo de Karnak, acabamos de llegar al templo de Hatshepsut. Y aquí ahora mismo son las 10 de la mañana y ya hace un calor horrible. Ahora mismo ya hay unos 30 y tantos grados y se esperan hoy 36 de máxima. Y ahora mismo vamos a visitar el templo de la reina Hatshepsut. Lo más curioso de este templo es que fue excavado directamente en la roca de la montaña,
Aunque pueda parecer moderno, en realidad tiene 3500 años de antigüedad. Y a pesar de encontrarse en pleno desierto, en su época estaba rodeado de jardines con árboles exóticos gracias a ingeniosos sistemas de riego. Y aquí el interior del templo realmente solamente es todo esto de aquí, no se puede avanzar más. Realmente la parte más bonita es la de fuera. Y una curiosidad de este templo es que justo esto de aquí que están ahora mismo excavando, hace muy pocos meses, a principios del 2025, encontraron una nueva tumba que es la primera que encuentran en los últimos 100 años, después de Tutankamón. Entonces han encontrado ahí que es el del hermano y marido de Hatshepsut. Y este templo de la reina Hatshepsut es uno de los pocos que está dedicado a una mujer, que en este caso a ella. Y además es muy famoso aquí en Egipto porque es de los pocos que está, por así decirlo, dividido en varias plantas, con este caso con las columnas, con las esfinges y tal. Y ahora mismo vamos a nuestra siguiente parada, que es el Valle de los Reyes. Y ahora mismo vamos a visitar uno de los sitios más increíbles y famosos de Egipto, que es el Valle de los Reyes. Y todos estos sitios como el Valle de los Reyes, el Templo de Hatshepsut y todo eso, tienen estos pequeños recovecos aquí de tiendas, principalmente para que cuando vayas de camino al monumento, pues te pares a comprar algún tipo de recuerdo, ropa, camiseta, regalos. Y ahora ya acabamos de llegar al Valle de los Reyes. Y mirad, aquí la entrada incluye visitar 3 tumbas de las 10 posibles. Sin embargo, si queréis entrar a alguna de las especiales, como por ejemplo la de Tutankamón, la de Seti I o la de Ramsés VI, hay que pagarla aparte. Y ahora mismo nos dirigimos a la tumba de Seti I. A continuación, os mostraremos las 3 tumbas que decidimos visitar y os hablaremos de lo que encontraréis en su interior y del nivel de dificultad para acceder a ellas. En esta primera tumba, la de Seti I, el acceso es el más complicado que vimos, ya que hay que descender bastantes escaleras, lo que dificulta la entrada a personas con poca movilidad. Ya estamos empezando a bajar y sin duda es increíble porque tienen todas las pinturas conservadas con bastante color. Y bueno, dicen que es la mejor tumba del Valle de los Reyes. Al principio no parece muy espectacular, pero conforme vamos bajando empezamos a descubrir toda la belleza del lugar. Las columnas que encontramos son realmente impresionantes, tanto por su colorido como por el estado de conservación. Una auténtica maravilla. Sus paredes están cubiertas de relieves y textos religiosos como el Libro de los Muertos y el Libro de las Puertas, que narraban el viaje del faraón al más allá. Y sin duda la tumba es increíble porque mirad el colorido espectacular que tiene tanto en las paredes como en el techo, donde, por así decirlo, cuenta qué es lo que sucede después de la muerte. Entonces, en este caso, van como navegando en la barca hacia el inframundo. Este techo azul representa un mapa del cielo sagrado, donde se distinguen constelaciones como Orión y Sirio, muy importantes para los egipcios de la época, pues ayudaban al faraón a orientarse en el inframundo. Y sin duda, la inferior de la tumba de Seti es increíble porque los coloridos que tienen todas las paredes, los techos, es increíble. Ahora entramos en la segunda tumba, la de Ramsés III. A diferencia de la anterior, el acceso es muy sencillo, por lo que la recomendamos para cualquier persona. El estado de conservación de esta tumba de Ramsés III es increíble porque las pinturas están muy bien. Esta tumba es una de las más largas y espectaculares del Valle de los Reyes. Sus pasadizos se extienden más de 120 metros y están cubiertos de relieves que narran el viaje del faraón al más allá. Durante nuestro viaje compartimos momentos como este en Instagram, así que os animamos a seguirnos en redes sociales como Instagram y TikTok para no perderos ningún detalle de nuestras aventuras. Y ahora mismo vamos a entrar en la de Ramsés IX. La tercera y última tumba tiene un nivel de dificultad muy bajo, por lo que también es una opción recomendable para todas las edades. Vamos, y el nivel de conservación de esta tumba también es espectacular porque es que mirad los dibujos, los escarabajos y todos los jeroglíficos que tienen un colorido increíble, hasta el techo. Y si os preguntáis si visitamos la tumba de Tutankamón, la respuesta es no.
Salvo la momia del faraón, es de las que menos decoración conserva, así que preferimos optar por otras. Os preguntaréis que por qué es tan famoso el Valle de los Reyes, y es que hay un total de 67 tumbas reales. Entonces, ¿cuál fue el problema de todo esto? Que todas estas tumbas fueron saqueadas hace miles de años, excepto una, que fue la de Tutankamón, gracias a que al parecer se derrumbó la montaña cayendo sobre la puerta de la tumba y entonces nunca la encontraron y por eso no fue saqueada. Y a la tumba de Tutankamón lo único que le queda es la momia, porque todos los tesoros están en el Museo del Cairo, que hemos visto en uno de los vídeos anteriores. Aquí lo único que el calor que hace es increíble, tenemos hoy 36 grados y vamos, se siente como si fueran 50, estamos asfixiados y ahora ya nos vamos a montar aquí en el cochecito para irnos de vuelta al crucero y continuar por la travesía por el Nilo. Y ahora después ya del Valle de los Reyes nos volvemos al barco que está justo detrás de este, porque hay que montarse por un barco y ir atravesando por el interior hasta el siguiente, ahora lo enseñamos. Como hay pocos muelles, los barcos se colocan en paralelo, tal y como veis. La forma de llegar al nuestro es atravesando uno a uno. Sin duda, algo curioso de ver, ya que cada barco tiene un estilo completamente distinto. Nada más llegar a bordo, os enseñaremos cómo son las habitaciones. En nuestro caso era una triple, por lo que el espacio era más ajustado, pero las camas resultaban súper cómodas. Y por si no lo sabíais, en el barco también hay tiendas, como veremos ahora. Y aquí en el barco lo bueno es que también hay tiendas, como por ejemplo ellos dos, que también pues venden aquí también artículos para comprar, por ejemplo, enchiladas, camisetas, e incluso también, por ejemplo, aquí también oro. Entonces, bueno, vamos a enseñarles un poquito el interior para que así veáis lo que tienen. Hi, Rafael. How are you? Good? Yeah, thank you. Thank you. Esta en concreto está dedicada principalmente a ropa y recuerdos. Thank you. Y ahora vamos a entrar en esta tienda que además venden cosillas de oro, que todo es de verdad, es decir, incluso venden con certificado de autenticidad. Y también artículos de regalo que os vamos a enseñar. Porque encontramos aquí figuritas, escarabajos, también Tutankamón, la Esfinge. Y bueno, es sin duda un sitio muy bueno para poder comprar tranquilamente y sobre todo poder mirar, porque en los sitios en la calle están la gente encima y no te dejan un poco mirar y tal. Y otra cosa también muy chula es que aquí podemos hacer un cartucho con vuestro nombre en egipcio. Y con estas imágenes del atardecer nos despedimos del día de hoy, pero antes queremos mostraros algo muy curioso. En el río hay multitud de pequeñas embarcaciones que se enganchan a las motonaves, nuestros barcos. Desde allí, sus vendedores ofrecen todo tipo de artículos. Y ahora sí, nos despedimos de este primer día de crucero, que ha sido muy intenso para recargar energías y seguir descubriendo lugares increíbles mañana. En el próximo vídeo os llevaremos a otros lugares igualmente fascinantes, que sin duda os dejarán con la boca abierta. Y ahora nos dirigimos al templo de Edfu, es el mejor conservado de todo Egipto. No olvides suscribirte al canal, darle like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bienvenidos a Abu Simbel.